amigos? Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, un tema muy importante para el tiempo que estamos viviendo. La segunda venida de Cristo es un tema que ha sido discutido por los cristianos en todas las épocas. ¿Será que Jesús vendrá por segunda vez? ¿Qué razones nosotros tenemos para creer que Jesús vendrá por segunda vez? En esta tarde yo quisiera compartir con ustedes por lo menos 3 razones por las cuales nosotros creemos y sostenemos que Jesús vendrá por segunda vez. Y la primera razón es precisamente porque Él vino por primera vez. Dios había prometido que enviaría a Jesús a esta tierra para que perdonara los pecados del pueblo. Y Jesús lo cumplió. Solamente que Dios trabaja por medio del tiempo. Me gusta cómo el libro de Gálatas explica en el capítulo 3, versículo 4. Miren cómo dice Gálatas 3:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Quiere decir que también para que el Señor trabaja a través del tiempo, por medio del tiempo. Y llegado el tiempo, Dios envió a Jesús para que viniese a cumplir la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ahora, la primera venida de Cristo es una prueba contundente para nosotros los cristianos que Jesús cumplirá la segunda venida. O sea, vendrá por segunda vez. ¿Saben? Y esta es una prueba que ni siquiera la ciencia y el mundo secular pueden negar. Porque es más, con la venida de Cristo se paró la historia. Hoy podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, si estamos aceptando que Cristo Jesús vino por primera vez, ¿qué entonces nos hace pensar a nosotros que Jesús no va a venir por segunda vez? Muy bien. Entonces, la primera razón que en esta tarde quisiera compartir es que Cristo Jesús vino por primera vez. ¿Lo había prometido Dios? Sí. ¿Debemos de creerle a Dios? Claro que sí. Su palabra lo dice, que nosotros, si creemos en Él, estaremos seguros. Y si creemos también en lo que los profetas dicen, también seremos prosperados. Por lo tanto, hermanos queridos, debemos de creer en lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Muy bien. La segunda razón por la cual nosotros sostenemos, creemos y esperamos la segunda venida de Cristo es por los testimonios que han sido dejados en las Escrituras, en su santa palabra. Y saben, Jesús precisamente en su palabra promete que Él regresará. Vamos al libro de Juan capítulo 14, libro de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Miren qué hermosa promesa nos ha dejado el Señor en su palabra. El Señor Jesús, en el momento de su partida, al ver a sus discípulos tristes porque Él se iba, Él, para animarlos, les dice las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les da la seguridad que
Él regresaría para llevárselos con él. Amén. Entonces, por eso nosotros creemos que el Señor Jesús vendrá, porque Él mismo dio testimonio. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que vendría, amigos, debemos de creer que vendrá. Ahora, también los ángeles dieron testimonio que Jesús vendría por segunda vez. Miren lo que dice Hechos, el libro de Hechos capítulo 1. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 1, versículo 10. Libro de Hechos capítulo 1, versículo 10. Y la palabra del Señor dice: y estando ellos con los ojos, ¿quiénes? Los discípulos. Ellos estaban viendo a Jesús ascender al cielo. Entonces dice la palabra de Dios: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, versículo 11, y dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué privilegio tuvieron los discípulos al escuchar de los mismos ángeles? No solamente habían escuchado de Jesús, sino que ahora los ángeles le dan la seguridad a ellos que iban a ver a su maestro nuevamente por segunda vez. Qué lindo, ¿no es cierto? Nosotros debemos también confiar y desear esa promesa de ver a Jesús por segunda vez. Y no solamente los ángeles hablaron y dieron testimonio acerca de que Jesús vendría por segunda vez, sino que también los apóstoles hablaron acerca de ello. Muchos de ellos hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, de que Jesús vendría por segunda vez. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos, el libro de Hebreos. Miren cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla aquí a los hebreos. Capítulo 10, versículo 37. Y dice la palabra del Señor: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tenía confianza Pablo en que Jesús vendría. Claro que sí. Es más, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo creía que en sus días Jesús iba a venir. Y miren cómo dice ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Miren cómo dice el apóstol Pablo aquí. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, oiga bien como dice él se echa en cuenta, o sea, él cree que el Señor Jesús vendrá cuando Él esté vivo. Dice, por lo cual decimos en estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, Pablo creía que Jesús iba a venir en sus días. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús anhelamos verle. Porque sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, se terminará la tristeza, se terminará el dolor, se terminará la angustia que el pecado nos ha traído. Por eso, porque también ellos dieron testimonio, también los apóstoles y los profetas dieron testimonio de la venida de Cristo Jesús. Nosotros también creemos que Jesús vendrá. Y por último, por las señales que Jesús dijo que iban a suceder antes de su venida. Para ello acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Miren lo que
los discípulos le preguntan a Jesús y lo que el Señor Jesús responde cuando le preguntan acerca de su venida. Mateo 24. Vamos a leer ahí desde el versículo 1 en adelante. Mateo 24, 1 en adelante. Y miren cómo dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Los discípulos estaban admirados por el templo y le quieren llamar la atención a Jesús para que él viera lo hermoso del templo. Sin embargo, Jesús, que estaba viendo el futuro, miraba lo que iba a suceder con el templo y les dice a ellos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Eso llamó la atención a sus discípulos para hacerle la siguiente pregunta. Y le dicen, dinos cuándo serán estas cosas. Oiga bien, primero dice, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? También le hablan acerca de la venida. Ellos querían saber cuándo él regresaría. Entonces le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Y también del fin del mundo. Jesús responde. Y él les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, una de las señales que iban a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, hermanos, era el engaño. Y nosotros podemos ver de que se han levantado, como dijo Jesús, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y estas cosas nosotros lo hemos visto en el pasado, lo estamos viendo en el presente y lo veremos en el futuro. También les dijo también, oiréis guerras, rumores de guerras. Bueno, estas cosas nosotros las hemos también visto, ¿verdad? ¿Cuántas guerras hemos visto? ¿Cuántas guerras mundiales han pasado? Y bueno, estamos nosotros también en este momento precisamente a punto de tener guerras en diferentes lugares. Y por eso también nosotros creemos que esto se está cumpliendo. ¿Qué más decía? Y bueno, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, han habido diferentes terremotos en diferentes lados, diferentes lugares. El año 2017 fue un año cargado de desastres naturales. Terremotos, huracanes, inundaciones. O sea, son señales que el Señor había dicho que iban a suceder. Había profetizado que iban a suceder. ¿Qué más dijo él? Entonces habrá una gran tribulación y se matarán y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. O sea, también está hablando de que iba a haber señales, no solamente en el mundo secular, sino que también iba a haber señales dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Iban a haber señales. Es más, entre la iglesia, entre los hermanos de la iglesia, según dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 10, dice, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué más dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso lo hemos visto, lo estamos viendo. Hermano, hoy en día fácilmente podemos ser engañados. Si nosotros no estudiamos la Biblia con diligencia, como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Si nosotros no estudiamos la Biblia con cuidado, seremos presa fácil de los falsos maestros que nos están desviando al pueblo del Señor. De paso, esa era una de las profecías también que se iban a cumplir en el fin del tiempo, en el tiempo final, que estamos viviendo precisamente ahora.
Dice también que se iba a multiplicar la maldad, versículo 12, se iba a multiplicar la maldad. Y también por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Acaso no se ha multiplicado la maldad? Claro, hoy vivimos en un mundo inseguro. Aún aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, no hay seguridad. Sin duda que estamos viviendo los últimos días. Pero note cómo dice el Señor. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, en otras palabras, la vida para el cristiano no será fácil en estos últimos días. Habrá que perseverar, habrá que luchar, habrá que batallar. Pero si nosotros perseveramos, sin duda que el Señor nos dará la victoria. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, me gusta lo que el libro de Lucas menciona refiriéndose a las señales del tiempo del fin. Vamos a ir a Lucas capítulo 21. Libro de Lucas capítulo 21. La palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 21. Vamos a leer algunos versículos ahí. Lucas 21. Miren cómo lo dice él en el versículo 11 en adelante. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror grande y grandes señales del cielo. O sea, también dice la Biblia que también veremos señales en el sol, la luna y las estrellas. Y aquí dice que habrá grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano. Quiere decir que antes de que Cristo venga por segunda vez, el pueblo de Dios también será perseguido. Porque el pueblo de Dios sufrirá persecución antes de que Cristo venga. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, en la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, allí el profeta Juan, el apóstol, nos habla acerca de lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Note lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 12. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón en la Biblia simboliza Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. La mujer en la Biblia simboliza a la iglesia del Señor, ¿verdad? De paso, en el libro de Apocalipsis se encuentran dos mujeres. Una se encuentra en el capítulo 12, que representa a la iglesia pura, una mujer pura, la iglesia pura, y también una en el capítulo 17 que representa a la iglesia impura, la iglesia que no representa a los hijos de Dios. Y dice así, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. ¿Quién fue ese hijo varón? Fue Jesús, ¿verdad? Y se le dio a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Este tiempo y la mitad de un tiempo representa el tiempo que la iglesia del Señor fue perseguida, que fueron 1260 años. Ahora dice, y la serpiente arrojó
de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto podríamos estudiarlo en temas futuros, ¿verdad? No quisiera meterme en esto todavía, porque tengo un tema para más adelante que vamos a hablar precisamente de esto. Ahora, pero me interesa el versículo 17 y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben? Es interesante que el dragón, la serpiente antigua, no se enoja con toda la iglesia, sino que se enoja con un pueblo. Y es ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor, una de las señales que también van a suceder es que la iglesia del Señor en los últimos días pasará persecución, ¿verdad? Entonces, y son señales que ya parcialmente se cumplieron en la Edad Media, pero que va a volver a surgir otra persecución para la iglesia verdadera del Señor. Y eso lo decía el libro de Lucas, ¿verdad? El libro de Lucas dice que lo que estábamos leyendo, capítulo 21, decíamos que la iglesia iba a ser perseguida, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo el libro de Lucas, capítulo 21. La palabra del Señor dice así. Decíamos, pero antes de todas estas cosas, decíamos, os echarán mano y os perseguirán. Hablábamos de esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que aquel que quiera vivir piadosamente pasará persecución, ¿verdad? Y os entregarán a las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante los reyes, ante los gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos queridos, si Jesús vino por primera vez, que es una prueba de que Jesús vendrá por segunda vez, si también el mismo Jesús dio testimonio que vendría, si también las señales nos están anunciando el pronto regreso de Jesús, surge una pregunta. ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? Bueno, Jesús no ha venido todavía precisamente porque nosotros no estamos listos. Miren lo que dice el libro de Segunda de Pedro. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús todavía no ha venido, no es porque Él no quiere venir. Él está deseoso por venir. Él sabe que si viene, muchos se quedarían y se perderían para siempre. En el libro de Juan, capítulo 14, realmente tenemos también la respuesta por la que Jesús no ha venido. ¿Y sabe cuál es? Miren cómo dice ahí. Vamos a analizar un poquito más este versículo. Estos versículos acá. Dice en capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no sé cómo ustedes entienden este versículo.
¿Qué significa ir a preparar lugar? Hermanos queridos, ir a preparar lugar significa que Jesús en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros. Si bien es cierto que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, perdonó nuestros pecados, pero nosotros seguimos pecando. Es por eso que Jesús ha tardado, porque Él en este momento está haciendo el papel de abogado ante el Padre por nosotros. Nosotros no estamos listos para que Él venga. Porque recuerde usted, Jesús viene a traer una iglesia, pero una iglesia sin mancha y sin arruga. El libro de Efesios capítulo 5, vamos al libro de Efesios capítulo 5, el Señor, Efesios capítulo 5, el Señor viene a traer una iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo viene a traer una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué no ha venido Jesús? Es porque la iglesia todavía no está lista. Oh, querido hermano y amigo, si estamos esperando a Jesús y anhelamos verle por segunda vez, tenemos que santificar nuestra vida. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Recuerde usted, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es por eso que en esta tarde yo quisiera invitarte para que juntos nos preparemos para esperar al Señor. Cristo muy pronto vendrá. Las señales se están cumpliendo. Y Jesús pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Y viene a recoger a su iglesia. Aquella iglesia que se haya preparado para recibirle. La pregunta es, ¿te estás preparando para recibir a Jesús? Si no lo has hecho, yo te animo, te invito para que de hoy en adelante te prepares, consagres tu vida, estudies su palabra y puedas compartir con otros las verdades que tú has conocido. Oh hermano querido, Cristo está a las puertas. Muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto veremos a nuestro Salvador venir en gloria y majestad. La palabra del Señor dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Es mi deseo en esta tarde que nos preparemos, porque Cristo muy pronto vendrá. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos.